los conectores de fibra óptica, específicamente de redes LAN, ¿no? Estoy hablando de redes de cableado estructurado, por eso hablamos de cableado estructurado propiamente dicho. Siempre recuerden que el cableado estructurado siempre está asociado a redes de área local o redes LAN. Mi nombre, Daniel Morera, soy el director de desarrollo de nuevos negocios y soporte técnico de Nitrotel, y también tenemos presente a JJ Chassin, nuestro Senior Support. Primero, la primera pregunta, ¿dónde van conectores? Los conectores van, nosotros podemos tener lo que se conoce como un cross connection. Un cross connection es generalmente, en este caso, en un centro de datos. Un centro de datos sería lo más común que encontremos un cross connection, el cual nosotros salimos de, por ejemplo, de un core switch con unos patch core, vamos a un ODF o patch panel de fibra óptica o bandeja de fibra óptica, como prefieren llamarlo. Vamos con un cable troncal a un patch panel en otro gabinete. De ahí colocamos unos patch core a un tercer ODF, y de ahí vamos con otro cable troncal a un tercer gabinete, a un cuarto ODF, en el cual los PASCOR se conectan a los servidores. Esto se hace para administración. Entonces yo, en vez de administrar a nivel de servidores, los servidores están, yo administro a nivel de este gabinete de distribución. Entonces, con los PASCOR yo puedo conectar de tal puerto del core switch o varios puertos del core switch a varios puertos de un servidor, lo hago la administración en este lugar. Esto repito, normalmente se hace en centros de datos, el famoso cross connection. Podríamos tenerlo en un momento determinado si tuviéramos unos closes intermedios. En un close intermedio, aunque la norma establece claramente que en un close intermedio no es necesario en fibra óptica efectuar un cross connection, ¿no? Sin embargo, voy a hacer una nota aquí. Hay que tener mucho cuidado con la atenuación en multimodo, sobre todo cuando estamos en velocidades de 40 y 100 gigabits. En este caso, este cross connection se hace crítica la atenuación porque son atenuaciones por debajo de 2 decibeles, los que debe haber dependiendo de la velocidad y desde la distancia de 1. Si memoria no me falla, de 1.2 y 1.6 decibeles. Entonces, un cross connection en multimodo es complicado. Es complicado si estamos hablando de velocidades por encima de 40 GB. Lo más común siempre es el interconnection. El interconnection es lo que nosotros normalmente manejamos. Tenemos un switch que va a un ODF, este va el backbone que va al ODF que está en el piso o en el edificio correspondiente, que se conecta a través de los PASCOR a los switches de distribución. Entonces, este es lo que se conoce como la interconexión o interconnection. La otra es cross connection o conexión cruzada. Repito, esta es la más común de todas. ¿Dónde van los conectores? Los conectores van en los puntos indicados, en los extremos del backbone y aquí en los extremos de los cables troncales que están conectando intermedios. Por supuesto, hay conectores en los patchcore, ¿no? Pero nosotros compramos el patchcore hecho. Entonces, el patchcore hecho. Entonces, no vamos a considerar en este café con Nitrotel los patchcore los conectores de los patchcore, porque ellos están evidentemente comprados, hechos a la medida, y estos serían los patchcore. Entonces, pero los conectores que debemos instalar son los que están conectados en estos extremos del cable que va de ODF a ODF, en este caso, por supuesto, de ODF1 a este ODF a este ODF1, de este ODF2 a este otro ODF. Entonces, estos cables troncales o este backbone en los extremos llevan conectores. En el caso particular de los centros de datos se usa mucho el sistema de cassette, el cual el conector, compramos este cable troncal hecho. Entonces no tenemos que montar conectores porque viene pegados en el cable troncal. Tipos de conectores. Aquí tenemos una variedad, hay más variedad de conectores. Simplemente puse algunos de los más representativos de conectores que han transcurrido. Lo primero que vamos a mencionar son los dinosaurios, o sea, conectores muy antiguos. Conectores muy antiguos, está el DIN, SMA, Visconic, D4, FDDI, hay varios, hay una cantidad interesante de conectores. Hubo muchos intentos hasta que se logró la estandarización, pero en un principio hubo una cantidad importante. Después tenemos los conectores obsoletos, ya son viejos. Está el ST,
está el FC, está el MTRJ. Aquí hay que hacer estos conectores ya están fuera de estándar, pero hay que hacer una aclaratoria con respecto al FC. El FC es tipo roscado. Los equipos, muchos equipos de medición, muchos amplificadores ópticos, cuando tienen un conector individual, viene en FC. ¿Por qué? Porque el FC es un conector, tardas mucho en conectarlo, porque tienes que alinear una guía, tienes que empujarlo, enroscarlo, o sea, tardas mucho en conectar y desconectar, pero una vez conectado, mecánicamente se considera el más sólido de los conectores. Entonces, es un conector que lo usan en equipos, vienen equipos de medición, como un OTDR o un medidor de atenuación, viene en algunos amplificadores ópticos, como conector individual de equipo, no de instalación. Sin embargo, bueno, yo hace unos pocos años vi una especificación en el cual pedían unos ODF de 48 puertos en FC. Era un absurdo, son muy difíciles de conectar y desconectar. Entonces, simplemente hago la observación, es un conector que no se usa en instalaciones, pero ya saben que lo podemos encontrar en equipos de medición o equipos ópticos. Entonces lo que necesitaríamos es un patch core, por un lado FC, y por el otro lado nuestro conector que se va a la red, que podría ser LC o FC. Justamente aquí mencionamos los conectores E2000 y MU. Uno se usa mucho en Europa, el otro se usa en Japón. No somos los que estamos utilizando en este momento en la región. En la región usamos SC, LC y MPO, MTP, MPO. Esos tres conectores son los que nosotros usamos en nuestras instalaciones, estos tres que están acá. En el caso particular del cableado estructurado, van a ver que se habla de conectores duplex, LC o SC, y el MTP-MPO se usa para los cables troncales que mencioné anteriormente, los cassettes, para centros de datos. Estos serían los que estamos trabajando. Resumiendo, el conector MTP-MPO de 8, 12, 16 o 24 fibras, esto tiene hasta 24 fibras, puede llegar hasta 32, pero vamos a decir que normalmente se monta hasta 24 en un solo conector. Esto es para centros de datos. El LC estándar en centros de datos, ventaja, ocupa la mitad del espacio y en el caso de cassette, un cuarto del espacio. Y el más común de los conectores es el SC, es el resumen de lo que está aquí. Lo demás ya ustedes saben que está obsoleto o absolutamente descontinuado. Conector MTP-MPO, no vamos a profundizar en él. Tenemos un café con Nitrotel. La grabación está en el canal de Certitel, nuestro centro de capacitación. Ustedes se meten en el canal de YouTube, buscan Certitel y van a encontrar las grabaciones de los 30 y tantos cafés con Nitrotel que ya tenemos. Y van a buscar el conector, si quieren información de cómo se diseña, la polaridad, cuándo se usa, etcétera. Todo eso está en este café con Nitrotel, que la grabación se encuentra en el canal de YouTube de Certitel. El primer paso que nosotros tenemos que tener en cualquier proyecto de fibra óptica es escoger el vidrio. Si nosotros no cogemos el vidrio, no podemos hacer ningún listado, ni boom, ni nada que se le parezca. O sea, el primer paso es escoger el vidrio adecuado para nuestro proyecto. De nuevo, lo mando al café con Nitrotel. La grabación va a encontrar fibras ópticas multimodo o monomodo en el café con Nitrotel, en el canal de YouTube de Certitel. Ahí pueden encontrar la grabación y van a ver cómo se escoge entre monomodo o single mode y multimodo, y dentro de las multimodos si es OM1, 2, 3, 4 o hasta 5. Ahí está en este café. Ok, vamos a arrancar con el conector SC. La gente le gusta la nomenclatura Subscriber Connector, es la abreviatura de SC. Algunos lo llaman Set Connector, o algunos lo llaman, ponen nombres variados, pero realmente el original es Subscriber Connector. Es un conector muy parecido al RJ45, ese plug, push and plug, es el más económico de los conectores. Es más fácil de conseguir desde el punto de vista de inventario y stock. Tiene un límite de 34, 36 conexiones por unidad de rack. Algunos pueden llegar a 48, pero no en formato LGX, ¿no? Se colocan vertical duplex y podría llegarse a 48,
pero lo normal es que sea en formato LGX. LGX se llama esta lámina que ustedes encuentran aquí. Lo más que pueden meter son, lo que ustedes están viendo ahí, son 12 por 3, son 36. Recomendado en ODF de 24 en una U y 48 en 2 U. Colores. Se usa en multimodo beige, en monomodo o single mode azul, y en single mode APC, que es para redes MAN WAN, no es de cableado estructurado, color verde. Opcional. Este conector puede venir en color OM3 aguamarina y en OM4 violeta. Eso es opcional, porque estos colores vienen de los cables. Los cables sí tienen que tener los colores indicados acá. Bueno, realmente el OM4 es aguamarina, pero comercialmente se usa violeta, ¿no? Pero que el conector oficialmente, según la norma, no importa que en multimodo sea, debe ser beige, pero comercialmente se está utilizando que para poderlos distinguir más claramente, que sea OM3 agua marina y OM4 violeta, agua marina o aqua, van a encontrar el término aqua. Los acopladores que irían en los distribuidores ODFs. Hay estas combinaciones que están aquí. Pueden venir 8 simplex, 6 simplex, 6 duplex o pueden venir 3 duplex. Entonces, en este caso, por supuesto, son 8 fibras, 6 fibras, 12 fibras, 6 fibras. Aquí tenemos una disyuntiva. ¿Cuál es la disyuntiva? En redes LAN, por norma, debería ser duplex. O sea que oficialmente lo que deberíamos utilizar son los dos, para redes LAN, son los dos de abajo. O SC duplex de 6 o de 3. Pero en redes MAN WAN se usa el simplex. ¿Por qué? Porque la razón es porque en redes MAN de ciudad o WAN de ciudad, entre ciudades, los convertidores de medio, los transceivers de medio transmiten y reciben por un solo hilo. Entonces, por supuesto, el conector es simple. En el caso de las redes LAN, los convertidores de medio o transceiver transmiten por un hilo y reciben por el otro hilo. Esa es la razón. Entonces, ¿cuál es la disyuntiva? Que por ejemplo, en el caso de Nitrotel, ¿cuál es el inventario que tenemos en stock? Evidentemente, hay más volumen de venta hacia lo que se conoce como FTTH. FTTH o redes de ciudad, en el caso de GPON, usa el conector simple. Y de paso, verde, ¿no? Además, verde. Entonces, vamos a decir que el que normalmente siempre tenemos en stock es este. Entonces, a veces nos piden, mira, yo quiero el LCC para el ODF. Entonces, pero lo correcto, oficial, si hay tiempo para la especificación y se hace correctamente, es que vengan duplex. Es lo que establece la norma. Y eso debe ser así para que estemos claros cuál es el canal. El pascor va a ser duplex, y cruzado para que el transmisor llegue al receptor. El conector LC simplemente es un SC con la mitad del tamaño. Tiene un límite de 72 conexiones por unidad de rack. Evidentemente, el otro era 36, evidentemente el 72. Y en cassette, ya vamos a ver, en cassette podemos llegar a 144 conexiones en una sola unidad de rack. Es el usado en centros de datos y recomendado en ODF de más de 48. Entonces, nuestra recomendación, no están los estándares, no están las normas, ustedes usan el conector. Las normas dicen, usen SC o LC duple, punto. Ustedes usen el que les da la gana. Acabó. Simplemente lo que dije anteriormente, el SC es más fácil de conseguir, es ligeramente más económico. Entonces nosotros normalmente es el que usamos si estamos por debajo de 48 fibras. Si estamos por encima de 48 fibras en VDF, sería recomendable irnos a LC. Conozco gente que simplemente decide, todos mis proyectos son LC. Punto y se acabó. Ahí conozco integradores que han tomado esa decisión. Igualmente, hay gente que dice, yo lo hago todo en LC, exceptuando el sistema de cassette. Aquí está un ODF de 4U con conectores LC Quad, son cuádruples, y llegamos a 288 fibras. Ese sería un estándar. Y aquí tenemos el tipo cassette de ultra alta densidad, en el cual en una unidad de rack, fíjate que tiene 3 filas, podemos meter 144. Este es tipo cassette
por este lado entramos con cables MTP-MPO. Tiene que ser así en MTP-MPO, porque traten de imaginarse que aquí atrás yo tuviera 144 píxeles. No hay manera de manejarlo en una U. Eso no es compatible, vamos a decir, no tiene sentido que yo tenga 144 píxeles en una unidad de radio. Entonces, en este caso, yo estoy usando son conectores MTP-MPO. ¿Okay? Entran por este lado, ¿verdad? Con sus 12 hilos y aquí tenemos la opción correspondiente. Los adaptadores LC, más sencillos, o es duplex o es cuádruple, ¿verdad? LC duplex, que tiene es el mismo, por cierto, es la misma lámina del SC simplex. O sea, ustedes pueden tener la lámina y le pueden poner un acoplador LC duplex o le pueden poner un SC simplex. Y este es el LC cuádruple, que es la misma lámina del SC duplex. Entonces ustedes aquí en vez pueden colocar un SC duplex o un LC cuádruple. Alta densidad normalmente se usa cuádruple, media densidad duple. No se usa comercialmente. Existe, pueden comprarse, pero no comercialmente, mira, no se usa el LC simplex. Podría empezar a usarse, no en redes LAN. Acuérdense que el LC simplex tiene un solo hilo en redes de ciudad, en el cual tenemos distribuidores muy grandes. Entonces ahí puede aparecer, eventualmente ha aparecido algún suministro eventual muy raro. Hemos hecho de LC simplex para los gabinetes de muy alta densidad, ¿no? Para un gabinete del cual estoy emitiendo 688, 664 fibras, 864 fibras en un gabinete. Entonces ahí podemos pensar en LC simplex, en el caso de redes LAN. Pero estamos hablando de cable estructurado. O sea, en cable estructurado no se usa el LC simplex. No se usa. Técnicas de conectorización. Las técnicas de conectorización está el conector mecánico, el cual los procedimientos muy sencillos, se miden las distancias, se remueven los revestimientos o chaquetas correspondientes, se corta con un cleaver de precisión, que es el mismo de las empalmadoras de fusión, y se introduce dentro del conector hasta que topa y se presiona un botón. Entonces, ven, el procedimiento es muy sencillo. Esto es un conector mecánico. Vamos a ver que este conector mecánico tiene el inconveniente, que es un inconveniente real, que yo no sé cómo quedó porque yo realmente lo que estoy haciendo es un empalme mecánico dentro del conector. El conector trae un pedazo de fibra de fábrica que está cortado y pulido, y yo lo que hago es hacer que tope. Estoy haciendo un empalme mecánico dentro del conector. Yo no sé cómo queda este empalme mecánico. Yo solo sé cuando mide la atenuación final, pero cuando yo hago el conector, no sé cómo queda. Y evidentemente la atenuación es más alta porque tengo una atenuación de superficie de conexión entre dos conectores, típicamente 0,2 decibeles, más una atenuación de un empalme mecánico, típicamente 0,3. Entonces, la atenuación de un conector mecánico, en vez de ser 0,2 decibeles, es aproximadamente 0,5 decibeles. Después tenemos la conectorización de Pictel. El Pictel es un conector que ya viene desde fábrica con eh, el cable montado y el conector listo e instalado, pero le quito las chaquetas, lo monto en el cortador o cleaver, se corta, se coloca en la empalmadora de fusión. Lo mismo se hizo, por cierto, con el cable que se va a empalmar, o sea, se mueven los revestimientos de ambos cables, el del Pictel y el que voy a montar el cable. Se cortan a ambos cables. Con el cleaver se colocan a ambos cables. En la fusionadora se efectúa la fusión, se desliza el manguito protector y se hornea. Entonces, este es el procedimiento de Pictel. Aquí sí, cuando la empalmadora me dice que quedó bien y me da la atenuación, ya yo sé que ese conector está en perfectas condiciones. Y la atenuación típica es la atenuación de la fusión, podríamos decir que es despreciable, 0.02, 0.03, es muy baja. Entonces, la atenuación al final es la del Pictel, la del conector, que sigue siendo 0.2. Comparativos.
Aquí tenemos las 4 técnicas de conectorización. Hemos hablado del conector mecánico y hemos hablado del pigtail. Estoy agregando el conector pulido, el cual se usaba muchísimo antiguamente, y nosotros teníamos muchos cursos en los cuales incluíamos el conector con pulitura, pegamento, corte y lijado. Es el que se sigue usando en centros de producción. Cuando ustedes le venden un pigtail de fábrica o le venden un patchcore de fábrica, en la fábrica se hizo con técnicas de pulido. Este conector, la ventaja es que tiene, la desventaja más importante que tiene es la posibilidad de dañar el conector. Es muy alta la posibilidad de dañar el conector, ¿verdad? 5%, y estamos hablando de personas que tienen experiencia. Una persona con poca experiencia puede estar hablando de un 25% de conectores dañados. El tiempo que lleva armar el conector es larguísimo, comparado, pues puede ser 3, 4, 5 minutos, y los consumibles, necesito siempre los consumibles que estén frescos, etc. Entonces, este conector no se recomienda para instalación en campo, esto es para laboratorio, para la fabricación de pigtail, pero no para instalación en campo. Está el fusionado es un conector el cual trae, es como un pigtail miniatura, es un conector que trae una pequeña colita cortísima. Salió hace como 5 años, se monta en la empalmadora y en vez de preparar ambos lados, el lado del pigtail y el lado del conector del cable, solamente se prepara el lado del cable. El problema es el costo del conector. El conector es carísimo y no ha bajado de costo, sigue sin tener éxito. Después están los dos hasta aquí. Resumiendo, aquí tenemos las desventajas, lo malo y lo bueno. Tarda demasiado tiempo, demasiada posibilidad de dañar el conector, y está el problema de los consumibles. Aquí falta una X porque el problema de los consumibles es un temita. En el caso del conector mecánico tenemos el problema de la atenuación, que es más alta, y la confiabilidad, que no sabemos si quedó bien o no. El fusionado, evidentemente muy caro el conector, mucho equipamiento. El pigtail, cuando hablo de costo de equipamiento es porque necesito una empalmadora de fusión. Si yo elimino los que tienen 2X, y me quedan el mecánico y el de pigtail. Entonces, esos son los que realmente estamos utilizando. Ya sabemos que el pulido no tiene sentido en campo, y el fusionado, el conector es demasiado costoso, entonces todavía no ha entrado al mercado. No sé si tendrá futuro, ya tiene como 5 años y sigue siendo costoso. Lo ofrecen un par de fabricantes nada más, el conector fusionado, y no ha tenido éxito. Entonces, en este momento, las opciones que tenemos son el mecánico y el de pigtail. Particularmente yo recomiendo el pigtail. ¿Por qué el pigtail? Porque las empalmadoras de fusión bajaron mucho de precio. Entonces, claro, cuando a mí me hablaban de encableado estructurado hace 10 años y me decían que yo necesitaba comprar una empalmadora para montar conectores en un proyecto, y la empalmadora me costaba $15,000, evidentemente era muy difícil que fuera justificable ese uso. En cambio, hoy en día ustedes pueden conseguir, en el caso de Nitro Hotel, podemos ofrecerle empalmadoras por debajo de los $2,000. Y las hay más baratas, pero no estén inventando, métese en Alibaba y se encuentran una empalmadora de $500 porque van a meterse en un problema. Problemas de calidad, de atenuación y, por supuesto, de soporte. Entonces, esa parte es importante. Entonces, nosotros tenemos los pigtail que pueden ser SC o LC, multimodos o M1, M2, M3 o M4, y si es monomodo, UPC o APC. La atenuación típica, máximo 0.2 dB, revestimiento de 900 micras y la longitud estándar de 2 metros. Hay gente que pide 3 metros y no sé por qué van a hacer con 3 metros de pigtail. Y 1 metro está un poquito corto, ¿no? O sea, evidentemente el 2 metros es porque ustedes pueden cortarlo y adaptarlo un poco a su tamaño. Entonces, el pigtail de 2 metros es el que ofrecemos como en stock. Podemos suministrar cualquiera de cualquier longitud, pero bajo pedido, pero los que tenemos normalmente son de 2 metros, y normalmente tenemos en OM3, OM4 y Single Mode UPC y APC, ¿no? Serían las 4. OM1 prácticamente ya no se usa. OM2 se montaba OM3 y se acabó. No tiene ninguna discusión con respecto a eso. No estén pensando
es completamente compatible. El diámetro es el mismo, o sea que ustedes pueden montar un M3 en un Pictel o M3 en una instalación OM2 que ya existe. Pues todas las instalaciones nuevas deben ser OM3 mínimo, ¿no? Ya ustedes lo van a ver en el video de selección de vidrio. Conectores prepulidos, pues evidentemente tenemos los LC y los SC. La atenuación típica normalmente es menor de 0.5 dB. Recuerden que tenemos atenuación doble, la del conector y la de empalme internamente. Y de nuevo, la misma situación. Tenemos los OM1, M2, M3, M4. De nuevo, si nos piden OM2, montamos M3. Si tenemos OM1, quiero mencionar algo. Si tenemos, lo mismo ocurre para el Pictel. Si tenemos una instalación vieja, OM1, y no conseguimos conectores sino OM3 o Pictel OM3, podemos montarlo. Se produce una atenuación de aproximadamente 3 decibeles o 50% de caída de potencia. Pero en redes LAN, con las distancias que nosotros manejamos de unas pocas cientos de metros, no hay problema con eso. Va a funcionar. Va a funcionar. Lo que no pasaría una certificación oficial, ¿no? Pero sí va a funcionar perfectamente. O sea que si nosotros podríamos montar un Pictel o un conector M3 en una fibra OM1, produciendo una atenuación de 3 decibeles aproximadamente o una 50% de pérdida de potencia, que repito, en redes LAN de distancias de 50, 100, 200, 500 metros, eso es totalmente manejable sin ningún tipo de problema. El SC, lo mismo, con las mismas características. Y este sería el resumen de lo que sería nuestro café con Nitrotel con respecto a conectores de fibra óptica para uso en redes LAN. Como siempre, les recuerdo que esto ha sido grabado, va a ser subido al canal de YouTube de Certitel y vamos a irnos a nuestro conversatorio de este café con Nitrotel.